Muy buenas noches, mis amigos. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de Derecho Notarial. Hoy vamos a tocar el tema sobre el instrumento público. Para hablar del instrumento público hay bastante. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en 4 clases. Entonces cada día, de hecho, cada cierto horario voy a estar publicando en mi canal de YouTube las clases. Así que vamos a empezar con el instrumento público, parte 1. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal en YouTube. Aparezco con el nombre de Emanuel Martínez. Suscríbete a mi canal. Ahí vas a encontrar las demás clases que he estado cargando a mi canal. Y una vez suscrito en tu canal, quiero invitarte a que le des clic en la campanita para recibir notificaciones de las siguientes clases que voy a estar subiendo. Así que, por favor, te invito a que lo hagas y de una vez te lo digo, dale me gusta si te gustó esta presentación y compártelo con tus amigos en las demás redes sociales. Continuamos. Primero vamos a tomar en cuenta dos aspectos diferentes. Uno es el documento y otro es el instrumento notarial. ¿Cuándo es un documento y cuándo es un instrumento? Bueno, vamos a hablar ahorita del documento. Cabanella define el documento como instrumento, escritura, escrito con que se prueba, confirma o justifica alguna cosa o, al menos, que se aduce con tal propósito. Goldstein, por su parte, define el documento como objeto susceptible de representar una manifestación del pensamiento, con prescindencia de la forma en que esa representación se exterioriza. Neri Muñoz expone que los documentos se dividen, privados y públicos. Los privados elaborados y firmados por las partes a quienes puede obligar o no. Los públicos elaborados y firmados por un funcionario en el ejercicio de su cargo o por un notario, aunque este último es más conocido como instrumento público. Siguiendo un poco la línea de Nere Muñoz, Manuel Osorio determina que documento privado es el redactado por las partes interesadas, con testigos o sin ellos, pero sin intervención de notario o funcionario público que le dé fe o autoridad. Gracias González expone consideraciones legales sobre el instrumento público, el documento y el documento público, indicando que desde el punto de vista de la legislación guatemalteca, en el Código de Notariado se utiliza en forma indistinta la expresión instrumentos públicos, instrumentos, documentos o documentos públicos. Y aquí hay algo muy interesante. Tiene razón de ser la exposición de Gracias González, puesto que el artículo 6, numeral 1 del Código de Notariado regula: pueden también ejercer el notariado 1. Los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiere notario hábil o que habiéndolo estuviere imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. En tal caso harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de este precepto o la inexactitud de motivo de su actuación como notario no anula el documento, pero sí obliga al juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que le correspondieren conforme arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la tesorería de fondos judiciales. Algo muy importante con esto: si bien es cierto, el artículo 6, numeral 1 del Código Notariado establece que los jueces de primera instancia pueden ejercer el notariado, esto en la realidad no se da. ¿Por qué? Una de las provisiones que tienen los jueces o magistrados del organismo judicial es precisamente ejercer la abogacía o ejercer el notariado por su propia cuenta. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque trabajan para el Estado y devengan un sueldo del Estado. Entonces, no se da. Esto quiere decir que es una norma positiva, no, es una norma vigente, no positiva. ¿Por qué? No se aplica.
El artículo 12, por su parte, establece el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejara de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolación, número de folios que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Nótese bien aquí que en ambos artículos del Código Notariado indistintamente se ocupa el documento y documento público. El Código Notariado en sí o la legislación notarial guatemalteca no hace una diferencia entre documento e instrumento, puesto que les da una catalogización idéntica. Por último, el artículo 13, numerales 1 y 2, indica que en el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. 1. Los instrumentos públicos. ¿Ves aquí? Vuelve, ya no lo menciona como un documento, sino que como un instrumento público. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. 2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. ¿Ves? Es lo que te decía, el código notariado en sí no determina cuándo es un documento y cuándo es un instrumento, sino que al contrario, le da el mismo auge o el mismo nivel de categoría al documento público, instrumento público. El artículo 178 del Código Procesal Civil y Mercantil encontramos que podrán presentarse toda clase de documentos, ¿sí? De documentos. Así como fotografías, fotostáticas, fotocopias, radiografías, mapas, diagramas, cálculos y otros similares. No serán admitidas como medio de prueba las cartas dirigidas a terceros, salvo en materia relativa al estado civil de las personas, ejecución colectiva y en procesos de o contra el Estado, las municipalidades o entidades autónomas o descentralizadas. Al menos en el Código Procesal Civil y Mercantil, como indica Gracias González, se encuentra recogida la acepción amplia de lo que es un documento. Omar Garnica explica que documento es todo instrumento en el que consta algo, ya sea de manera escrita, auditiva o visual. Garnica a su vez expone que los documentos a su vez se dividen en documentos públicos. En estos el notario se hace responsable por el contenido del documento, y documentos privados. En estos el notario no se hace responsable por el contenido del documento, es optativo de las partes si desean firma legalizada o no. Y en el caso que el notario legalice la firma, este será responsable de la validez de las firmas, más no del contenido del instrumento. Así que los documentos privados pueden ser a su vez con firma legalizada o sin firma legalizada. Ahora vayamos a lo que es el instrumento notarial. Denominado por Cabanellas como documento público, Osorio expone que se tendrán por públicos, tomando como punto de referencia la legislación habitual, las escrituras públicas hechas por escribanos públicos en sus libros de protocolo o por otros funcionarios con las mismas atribuciones y las copias de estos libros sacadas en la forma que prescribe la ley. Cualquier otro instrumento que extendiera en los escribanos o funcionarios públicos en la forma determinada por las leyes, los asientos en los libros de los corredores, en los casos y formas establecidos en el Código de Comercio, las actas judiciales hechas en los expedientes por los respectivos escribanos y firmada por las partes, de acuerdo con lo preceptado en las leyes procesales, así como las copias de esas actas sacadas por orden del juez ante quien pasaron,
Las letras aceptadas por el gobierno o sus delegados, los billetes o cualquier título de crédito emitido por el Tesoro Público o las cuentas sacadas de los libros fiscales, autorizadas por el encargado de llevarlas, las letras de particulares, dadas en pago de derechos de aduana con expresión o con anotación correspondiente de que pertenecen al Tesoro Público. Las inscripciones de la deuda pública, tanto nacionales como provinciales. Las acciones de las compañías autorizadas especialmente, emitidas conforme a sus estatutos. Los billetes, libretas y toda cédula emitida por los bancos autorizados para tales emisiones. Los asientos de los matrimonios en los libros parroquiales o en los registros municipales y las copias sacadas de esos libros o registros. Esto es lo que Osorio expone que es un instrumento, ¿verdad? Un documento público. Y continúa exponiendo Osorio que en cualquier supuesto lo que caracteriza el instrumento público es que hace plena fe, no solo entre las partes, sino que también frente a terceros, a menos que sea tachado de falso civil o criminalmente. Claro, es que esa plena fe está referida a la realidad de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiere anunciado como cumplidos por él mismo o pasados en su presencia. A su vez, define Osorio al documento privado como el otorgado o autorizado con las solemnidades requeridas por la ley, por notario, escribano, secretario judicial u otro funcionario público competente para acreditar algún hecho, la manifestación de una o varias voluntades y la fecha en que se produce. Omar Garnica define al instrumento público como aquel documento en el que consta algo de manera escrita. Carlos Emérito González, citado por Neri Muñoz, aporta la definición de Miguel Fernández Casado, indicando que es el documento notarial autorizado a instancia de parte en el que consta un hecho jurídico o una relación de derecho. González de las Casas, citado por Muñoz, lo define como el escrito auténtico en que se consigna y perpetúa un título o un hecho. Gracias González expone que se puede afirmar que el documento público es el autorizado por funcionario público o notario, quienes, con las formalidades de ley, dan certeza de los hechos y voluntades contenidas dentro del mismo, y proveen también seguridad en cuanto a la fecha en que se confeccionó. Este documento o instrumento público, como lo explica Gracias González, goza de un estatus preeminente frente a los demás documentos, debido a que en principio constituye plena prueba y hace fe. A lo anterior, el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil reconoce la autenticidad de los documentos, determinándolos como una prueba legal o tasada, en la cual el juez no necesita de su lógica o sana crítica, sino que la ley le brinda el parámetro para validar los documentos como una plena prueba. A tal efecto, remitimos entonces al Código Procesal Civil y Mercantil. Si lo tienes ahí a la mano, el artículo 186, vamos a leer solo la primera parte, el primer párrafo, y este establece autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notarios o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, aquí ya estoy haciéndome referencia al segundo párrafo del artículo, y en estos dos artículos vemos que también en este artículo del 186 nos dice, bueno, los que son redactados por notario o por funcionario público producen plena prueba, a menos o salvo que el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad. Y el segundo párrafo del 186 nos indica también los documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, siempre del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y a cuáles se refiere?
Puede ser los documentos originales en copia fotográfica, fotostática o fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar. Copia simple legalizada cuando la ley exija expresamente testimonio, fotografías, fotostáticas, fotocopias, radiografías, mapas, diagramas, calcos y otros similares. Así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. Continuamos con el mismo 186. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante el juez competente o legalizados por notario. Al final, Gracias González plantea que en sentido estricto el instrumento público, al que también se le llama documento público, y la ley así lo establece, es el que autoriza el notario. Y se refiere en particular a la escritura matriz o pública. Características. Gracias González indica que haremos recuento de algunos elementos que caracterizan al instrumento público y entre ellos pues podemos mencionar los siguientes. Número 1, el instrumento público como una especie del documento público es el autorizado por un notario. 2, el instrumento plenamente reconocido en las legislaciones de la escritura pública, por lo que por antonomasia, instrumento público de la escritura pública o matriz, como dice nuestra legislación, aunque en sentido amplio también comprende otros documentos. 3. La escritura se redacta en papel sellado especial para protocolos. 4. Debe redactarse en idioma español. 5. Pueden escribirse a máquina o a mano, según el numeral 2 del artículo 13 del Código de Notariado. También es posible utilizar computadora, procesador de palabras u otro medio de escritura que pueda existir, pero independientemente del medio que se utilice, dicha escritura debe ser legible, es decir, que se pueda leer. Número 6. No deben utilizarse abreviaturas, sino escribirse en forma completa las palabras. Número 7. Las cantidades deberán consignarse en letras, si bien es posible utilizar entre paréntesis guarismos. 8. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones serán llenados con una línea. 9. Deben ser firmados por las partes. 10. El notario deberá firmar y sellar el instrumento después de haberlo hecho las partes. 11. Son nulas las adiciones entre renglonaduras y testados, si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. 12. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. 13. Los instrumentos originales permanecen en poder del notario. 14. El notario puede extender testimonio de los originales, copias certificadas o copias simples. Y número 15, que el instrumento público goza de presunción de veracidad, aunque puede ser redarguido de nulidad de conformidad con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Carlos Emérito González, citado por Neddy Muñoz, señala que si por carácter ha de entenderse el conjunto de circunstancias o rasgos con que una cosa se da a conocer, distinguiéndose de las demás, el instrumento público posee varias que le individualizan muy significativamente. Y menciona las siguientes: fecha cierta, garantía, credibilidad, firmeza, irrevocabilidad e inapelabilidad, ejecutoriedad y seguridad. Estas son las características del instrumento público. Y hasta aquí vamos a tener esta primera parte del tema el instrumento público. Por favor, no te pierdas la siguiente clase, que es el instrumento público, la parte número 2. Se va a poner muy interesante porque ya vamos llegando a un punto en específico de esta ciencia
en cuanto a conocer más a fondo lo que es el instrumento público y posteriormente, agotado el tema del instrumento público, las escrituras públicas. Así que gracias. Si te gustó, pues dale me gusta, haz un comentario, alguna duda que tengas y con mucho gusto te voy a contestar. Por favor, comparte con tus amigos.